Bien, entonces recordando, pues esta era el COP, que es el coeficiente de desempeño, que es asociado a nuestro ciclo refrigerante o a nuestra máquina frigorífica. Obviamente estas máquinas frigoríficas, si bien funciona un refrigerador más o menos así, la diferencia es que con un refrigerador hay que hacer un poquito más de consideraciones, ¿no? Pero básicamente es así como funciona un refrigerador. Bien. Entonces, no recuerdo bien si los vimos o no, pero recuerden que el COP se define como QL, donde recordemos que QL es el QL es el calor que ustedes están absorbiendo del espacio que están refrigerando. Entonces, como siempre, se dan cuenta de lo que les había dicho hace tiempo, les dije que un refrigerador en realidad no enfría. Lo que está haciendo es absorber calor. Entonces, absorbe calor y después lo libera por atrás del refrigerador. Entonces, bien, EQL, entonces es el calor. Y bueno, W neto de entrada, que es el W que tiene nuestra compresora. O también, como siempre, pues en su forma diferencial. En su forma diferencial, pues tenemos QL punto entre W neta punto, o lo que es equivalente entre potencias. Comúnmente, pues un refrigerador lo miden por potencia. Bien, también asimismo tenemos que el Q neto de entrada es la diferencia entre QH y menos QL o en su forma de potencias y que se puede escribir de esta manera al sustituir directamente y que finalmente si factorizamos QH se puede escribir de esta manera, pero no importa cuál de entre esta y esa usemos o esta inclusive o la otra para COP son equivalentes. Bien, entonces eso es para la bomba de perdón, el ciclo de refrigeración. El ciclo de refrigeración habíamos visto que trata de dar el gatazo de que nosotros tenemos aquí un sumidero y acá tenemos acá tenemos una fuente de calor. Y entonces trata de dar el gatazo de que del sumidero pasamos a la fuente, cuando ya sabemos que la dirección del flujo de calor siempre es de la fuente al sumidero. Y digo que trata de dar el gatazo porque si lo vemos desde la perspectiva general de nuestro diagrama acá, pues sí, efectivamente, ¿no? Lo que hacemos es absorber calor desde un espacio que ya tiene temperatura baja y lo que hacemos aquí es pasarlo a algo que tiene temperatura más alta. Pero ya vimos que eso no es tan cierto. La verdad es que está pasando dos veces el mismo proceso, está pasando dos subprocesos, en donde por aquí tenemos un sumidero, acá tenemos una fuente, el equivalente de una fuente, acá tenemos un sumidero, y primero pasa de aquí para acá, y después pasa lo mismo aquí. Aquí ahora, como tenemos una temperatura elevada, tenemos una fuente, y acá, como tenemos una temperatura menor, tenemos un sumidero. Entonces, reitero que trata de dar el gatazo de que de una fuente vamos a un sumidero, de forma general. Entonces, pues la realidad indica, según la segunda ley de la termodinámica, es que al menos directamente, y así de uno a otro, yo no puedo quitarle calor a algo que está más frío, ¿no? Y entonces, bueno, lo mismo va a pasar ahora con esto que vamos a ver. Vamos a ver ahora las bombas de calor. Las bombas de calor, o también llamadas calefacciones, pues la calefacción tiene como el objetivo de mantener un espacio, pues calientito, ¿no? A una temperatura dada. Y ahora el punto es que la bomba de calor es a través de un espacio más frío, el exterior, absorber calor de ese espacio más frío y ponerlo en donde nosotros queremos. Es decir, igual tenemos aquí nuestro exterior, que está frío, es un sumidero, y después vamos a inyectar ese calor aquí a nuestra casa. Igualmente como ahora a través de un trabajo de entrada. Entonces, pues bueno, cuando aquí en México, aquí en la Ciudad de México, no se manejan tanto las calefacciones.
Pero en lugares como Europa y Estados Unidos, muchas partes, se manejan un montón las calefacciones, o sea, son parte. Eh, a partir más o menos entre octubre y noviembre, las calefacciones empiezan a actuar en muchos lugares y lo hacen, se supone así. Igual también tienen un líquido, así como el equivalente del líquido refrigerante, estos también tienen un líquido. Y entonces lo que intenta dar otra vez es ese gatazo de que ahora con la bomba de calor, lo que hace es eso. Desde el exterior se supone que introducir calor, pero funciona exactamente igual que el ciclo de refrigerante. Igualito, 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 igualito. Digamos que ahora este es mi exterior, y entonces hago incidir por aquí algo que está mucho más frío, y entonces ocurre el mismo efecto en donde, por lo tanto, voy a ceder calor hacia acá. Viene mi compresora, la compresora lo que hace es aumentar drásticamente la temperatura y entonces esto es el aire, pero ahora de mi casa, ¿no? Y entonces nuevamente da el gatazo de que estamos absorbiendo temperatura desde una fuente más fría, ¿no? Pero igualmente lo que se está haciendo son dos subprocesos. Entonces ya no les volví a dibujar el diagrama porque es el mismo, es igualito. Entonces, pero igual, ¿no? Trato de dar ese gatazo general que a través de un trabajo de entrada, yo lo que voy a hacer es absorber calor de una fuente más fría para pasarla a una fuente más caliente. Da ese gatazo y sin embargo logra, digamos, de forma general el objetivo, ¿no? Mantener calientita mi casa o en su defecto mantener frío el refrigerador. La diferencia entre la parte de la bomba de calor y el refrigerador es dónde estamos aprovechando el efecto, ¿no? En el caso de afuera, pues como afuera ya hay frío, pues no importa que le absorba calor, ¿no? Va a seguir siendo frío. Y en el caso de la bomba de calor, pues estamos aprovechando la salida, ¿no? Entonces, lo único que estamos aprovechando son diferentes partes. En este caso, estamos aprovechando esto para mantener algo que ya estaba, extraer calor de algo que ya estaba caliente. Y entonces, extraigo de esa manera calor y esta es la parte que aprovecho. Y en la bomba de calor, lo que aprovecho es esto, que libero ese calor al medio ambiente, pero lo hago de una forma un poquito diferente, o sea, lo trato de liberar de una forma diferente para calentar más la casa. El problema es que es caro, los sistemas de calefacción son caros, porque pues nuevamente, uno, tienen pues su sistema de compresora. No sé si alguien ha visto cómo es una calefacción. Sí, tiene casi igual como en los refris atrás, ¿no? O sea, como las linecitas esas que nos habías Exacto, dicho. exactamente, exactamente. Si Amor, usted, si, si ustedes han visto alguna calefacción, van a ver que en cada cuarto, comúnmente, y eso es lo que los vuelve caros, en cada cuarto hay una cosa como esta, un como serpentín metálico es grande. una resistencia. No, 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 no. Es un serpentín metálico, o sea, no es una resistencia. Ahorita vamos a ver un ejemplo en la diferencia de calentar una habitación con una resistencia, calentarlo con esto. Aquí este Ok. serpentín metálico es así tal cual, es un serpentín, así como el que está atrás de los refrigeradores, y que no es más que una serie de tubos doblados, y lo que hace es lo mismo. Entonces, básicamente aquí, en la bomba de calor, el serpentín ahora va a estar acá, entonces de tal manera que ahora vamos a tener nuestro serpentín acá, para que cuando pase el flujo de nuestro refrigerante, sí, se tiene un líquido especial que es refrigerante, lo que hace es eso, como después de esta etapa, tenemos que el refrigerante está muy caliente, bastante caliente, entonces pasa por el serpentín y lo que hace es empezar a liberar calor. O lo que funge igual, ¿no? Funge como nuestro condensador y lo que hace es empezar a liberar calor. De hecho, una de las fallas, y por eso es un condensador, porque una de las fallas más común de estas calefacciones es el goteo, que tenga fugas y ya lo hace como en forma de líquido. Ya no está en forma de gas, porque justamente aquí pasa por aquí, que es nuestro serpentín, y lo que haces es pasarlo múltiples veces para que esté en contacto con tu medio ambiente lo más posible y trate de liberar la mayor cantidad de calor.
Y sí lo liberan, bastante bien. Las calefacciones chiquitas tienen el tamaño como de unos 45 centímetros de largo por unos 30. Esos son de los más chiquitos. Y hay unas que pueden tener el tamaño por completo del largo del cuarto. El largo del cuarto, de un cuarto estándar, y ancho, pues como de unos 45 de alto unos 45 centímetros. Entonces, y ayudan un montón, sí ayudan un montón porque en muchas partes, pues sí, la verdad es que sí hace bastante, bastante frío y entonces, pues para dormir, pues bien, pues con eso es más que suficiente. Entonces, entonces así son las calefacciones. Y estas trabajan a través de líquidos, así tal cual como el refrigerador. Un líquido, que es un refrigerante, y este líquido lo que haces es pasarlo. Hay una sala que tiene compresora. Comúnmente las casas europeas, en lugar de tener baño y medio, el S medio, el cuartito del medio, no lo aprovechan para un baño, sino lo aprovechan ahí para poner un compresor grande, que lo que haga es esa, entre más comprimido, más temperatura y por tanto más calientita su casa. Entonces, tienen un pequeño cuartito y ahí tienen el compresor y ahí llenan con refrigerante de ser necesario. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No. No. No, profe. Bien. Entonces, espero que alguna vez tengan la oportunidad de ver estos en otra parte que no sea México. Entonces, pues, hablando de estas calefacciones, estos, reitero, trabajan con este tipo de refrigerantes. No son resistencias, no se conectan a la corriente eléctrica. Y ahorita vamos a ver por qué. Bien, entonces, las ecuaciones son muy similares. Tenemos el COP, el coeficiente de desempeño, Coefficient of Performance. Le puse ahora un subíndice H, ese subíndice H, justamente porque ahora estamos hablando, de hecho debería de ser HP. Es un subíndice que ahora nos está hablando o nos está diciendo que estamos hablando de una bomba de calor. Entonces, la diferencia respecto a la anterior, y su única diferencia es que aquí vamos a tener QH, porque es el que estamos aprovechando. Es el que ahora, a diferencia del refrigerador que tenía QL, porque QL es el que estamos aprovechando. La extracción del calor que está en nuestros alimentos es la que aprovechamos. Y acá, en su defecto, en la bomba de calor o calefacción, estamos aprovechando el QH, es decir, el calor que estás liberando. Pero pues, si se dan cuenta, todo viene de lo mismo, ¿no? O sea, sigue siendo el mismo ciclo, sigue siendo la misma operación y todo. Entonces, QH ahora es el que está arriba. Les recomiendo que estas ecuaciones agarren, vayan haciendo su apunte cuando lo estudien, hagan su apunte de más y las tengan hacia la mano, porque pues, son bastante rápidas, pero pues es más fácil si las tienen a mano, en un, no sé, formulario o algo así, porque les voy a dejar ejercicios respecto de todo lo que veamos hasta hoy, y pues básicamente con eso se calificaría la cuarta, esta unidad, la unidad actual. Okay. Con la tarea que significaría el apunte de esto, o sea, este apunte, más los ejercicios que resuelvan, eso daría su última unidad. Entonces, más fácil que el agua no puede ser, diga, más fácil que el agua es ok. No, más fácil que nada, no puede ser, entonces, pero lo tienen que hacer bien. Entonces, si no lo tienen bien, pues, ahora sí, dime, perdón. Ok. QH, ¿qué había dicho que era? QH es el calor que está suministrando a tu casita. Ah, ok. Lo que veríamos acá como en el ciclo. QL. No, acá sigue siendo QH. Recuerda que es el mismo ciclo de todos. Ah, sí, ya, sí, ok. Sí, QL en el caso de los refrigerantes es el calor absorbido. QH es el calor liberado. Ok, sí. Y en ambos casos se tienen los mismos. Tienes un QL que estás absorbiendo de alguna parte y un QH que estás liberando, tanto en el refrigerador como en la bomba de calor. Tienes los dos, QL y QH. La diferencia de por qué cambia de posición uno con el otro cuando hacemos las fórmulas es porque estás midiendo cuál te sirve, ¿no?
En el caso de los refrigerantes te sirve QL porque necesitabas saber cuánto calor estás extrayendo para enfriar a tus alimentos. Y en el caso de la bomba de calor, pues el QH, porque es el que te sirve para saber cuánto calor estás introduciendo ahora a tu casita. Pero si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Es el mismo Por principio de eso, funcionamiento. Dime. Ok. por eso puso ese subíndice de COP-H, ¿o por qué era? Sí, El sí, de sí, para HP que dijo. distinguirlos. Ah, ok. Sí, sí, sí. Es Gracias. este que no le puse. Creo que me parece que en el Zenger le ponen R. Entonces aquí R de refrigerante. Mm, Y otro subíndice para distinguirlos. Uno es para bomba de calor, que sería algo así como hot power. ujú. Ah, ok. Y la R para refrigerador. Entonces, para que lo tengan, para que sepan cuál es cuál y en cuándo se utiliza, dependiendo lo que el problema indique, ¿no? Bien, entonces hasta aquí, cuestiones. No. Va. No. Entonces, otro ejemplo. El ejemplo es, tenemos el compartimiento para comida de un refrigerador y que la idea es mantener a 4 grados la temperatura de esa comida al extraer calor. Se extrae calor a una tasa de 760 kilojoules sobre minuto. Si la potencia del refrigerador es de 4 kilojoules, entonces hay que determinar el coeficiente de desempeño, la tasa de rechazo de calor hacia la habitación. Entonces, pues en realidad está bastante sencillo porque nos están dando los 760 kilojoules, eso sobre minuto, perdón, que es QL, ¿están de acuerdo? Porque nos están diciendo qué es lo que se extrae, ¿no? Y quiere decir que es el que nos importa, es el que se está aprovechando. Y también nos están dando la potencia de la bomba, que quiere decir que es la potencia de nuestra compresora, perdón. Entonces, en este caso, la potencia de nuestra compresora pues es de 4 kilowatts. Entonces, evidentemente, a mayor potencia en el refrigerador significa que la compresora funciona todavía mucho mejor, lo cual quiere decir que enfría más. Pero lo que los fabricantes casi nunca les dicen es este dato. Porque pues sí, a lo mejor este es altísimo, pero este es bajísimo, ¿no? Entonces, ese es el dato que comúnmente no dicen los fabricantes y que deberían de traer. Y sí lo traen, pero se tienen que meter ya las especificaciones super mega técnicas, ¿no? Ya del refrigerador para saber verdaderamente qué conviene. Tendrían que sacar un COP del refrigerador para saber si es cierto que el refrigerador de la marca A, que funciona a 4 kilowatts, conviene más que el que funciona a 3 kilowatts. Porque a lo mejor resulta que el de 3 kilowatts tiene una tasa muchísimo mayor y nada más necesita 3 kilowatts para lograr lo mismo que el de 4, ¿no? Entonces, la realidad es que los refrigeradores deberían de ser medidos a través del coeficiente de desempeño. Ese es como deberían de ser medidos. Pero bueno, ¿no? Entonces, la mercadotecnia funciona de otra manera y es más impactante que al usuario o a quien le quieres vender te digas, es que mira, este es de 3 kilowatts, no te conviene, mejor mira, este 4 kilowatts, son 1000 kilowatts más, ¿no? Es súper más poderoso, ¿no? Entonces, pues hay que ser bastante cuidadosos, ¿no? Cuando ahora ustedes que ya saben termodinámica ya le pueden preguntar, disculpe señor, ¿y cuál es el coeficiente de desempeño? Y te va a decir, no, yo no manejo eso, ¿no? Seguramente. ¿Y eso con qué se come? Ajá, Buenísimo. exactamente. Me ha pasado, me ha pasado. Sí, como dice el Franco Escamilla, suena broma, pero es anécdota. Bien, sí, hay muchas cosas que me ha pasado ya cuando profundizas en muchos de estos temas y preguntas por lo que verdaderamente interesa, pues obviamente no te saben decir, ¿no? Pero este tipo de información sí tiende a venir en la hoja de especificaciones del refrigerador, que ya venga completa, pues ya te dice medidas, te dice tamaños, volúmenes, te dice la potencia del compresor y bla, 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 ¿no? Y en una de esas también te sale la tasa o la potencia, que también es equivalente a la potencia de la extracción de calor. Bien, entonces, bueno, regresando al problema, pues nosotros tenemos eso de ahí.
Y entonces, como QL lo conocemos, QL son 760 kilojoules sobre minuto, y la W o potencia de entrada la conocemos, es decir, la potencia de entrada pues es la potencia de la compresora. Entonces, pues no es más que dividir 760 kilojoules entre 4 kilonewtons, 4 kilowatts. Pero... Ahí repitió la hoja, ¿no? sí, ¿verdad? Sí. Sí, aquí está. Bien, pero pues resulta que las unidades están dispares, ¿no? En un lado tenemos kilojoules sobre minuto y en otro lado tenemos kilowatts. Entonces, una de dos tiene que ser convertido a lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso voy a convertir todo a kilowatts. Entonces, recordando que el kilojoule, sobre segundo equivale al kilowatt. Entonces, pues un minuto, que es el que me estorba, es igual a 60 segundos, que es esto acá. Y entonces, haciendo eso, 760 entre 60, lo que voy a hacer es eliminar los minutos, quedándome con kilojoules sobre segundo, y entonces eso es kilowatts. Entonces, ¿cuánto le sale eso? Esa operación. Nope. $3.16666. Ok. ¿Sí a todos les salió eso? Sí. Va. Entonces, 3.16, que es un factor más o menos alto. En este caso, a diferencia de cuando estábamos viendo los ciclos térmicos en general, en general, nos dábamos cuenta que ahí medíamos el coeficiente de desempeño y ese salía entre 0 y 100. Acá no. Acá esto es un número que lo que nos está midiendo es básicamente la cantidad o algo así. Quiere decir que por cada kilojoule de trabajo que yo introduzco, es decir, por cada kilojoule de trabajo que hace la compresora, yo estoy liberando 3.16 kilojoules de trabajo al ambiente. Entonces, aquí es al revés. Aquí es entre más grande sea este número, mejor, porque quiere decir que por cada kilojoule, si este número es más grande, quiere decir que voy a liberar más calor a la casa o voy a absorber más calor del refrigerador. Entonces, aquí nos importa que ese factor sea lo más grande posible. ¿Ok? Entonces, esa es otra diferencia entre los ciclos térmicos, termodinámicos que vimos al principio, con que son los de los ciclos refrigerantes y los ciclos de las bombas de calor. Entonces, ¿alguna duda? No. No. Entonces, por eso les digo que la realidad debería de ser que les deberían de dar y ya sea este factor o el COP. Entonces, de tal manera de que si te dicen, tengo uno de 3 kilowatts y tiene un COP de 3.16 y luego tengo otro de 4 kilowatts, otro refrigerador, y también da 3.16, pues evidentemente el que conviene más es porque con menos trabajo libera el mismo y entonces, por tanto, me va a llegar más barato el recibo de luz, ¿no? Bien. Entonces... ahora ya sabemos cómo comprar refrigeradores. Exactamente. Muy bien. Ok. Entonces, dime. Entonces, ¿en esa parte no se manejan unidades? El COP no. Así como los COP, que son los coeficientes de desempeño, y los N térmicos, que son los... ¿Cómo se llama esto? Se me fue el nombre. La eficiencia térmica. Entonces, tanto en eficiencia térmica como en coeficientes de desempeño no tienen unidades. Bueno, Solo en el caso
la eficiencia térmica, pues cuando te sale 0.65, pues equivale al 65%. Quiere decir que solamente el 65% de la energía que tú introduces o del calor que tú introduces se convierte en trabajo. Ahí es a la inversa. ¿Qué tanto yo convierto de trabajo del calor que entra? Y acá es del trabajo que yo introduzco, es decir, ahora a la inversa, del trabajo que yo introduzco, ¿qué tanta se transforma en calor? Esto no. Pero en general las unidades no tienen unidades. Gracias. Va. Bien, entonces el inciso B pues nos pide calcular el QH o la potencia H. Entonces, pues bueno, nosotros podemos utilizar, pues recuerden que es un ciclo refrigerante, entonces son estas fórmulas. Entonces, bueno, existen varias formas de hacerlo. Tenemos estas fórmulas de aquí, también tenemos estas fórmulas de aquí, tenemos esta también, ¿no? Esta que está acá. Tenemos estas de aquí, que el W neto de entrada es igual a QH o la potencia H menos la potencia L. Entonces podríamos utilizar esa o podríamos utilizar esta. Digo, podríamos utilizar la que fuera, ¿no? Entonces, para este caso, pues utilicé lo que es la diferencia. Entonces, el trabajo neto de entrada yo ya lo conozco. Necesito obtener el QH. Entonces, pues no es más que despejar, ¿no? Hacer un despeje, pasar esto aquí sumando, teniendo esta ecuación de aquí. Entonces, pues bueno, el QH pues es el W neto, que ya lo calculamos, que son los 700. Más bien, no lo calculamos, nos los da el problema, que son los 700. Aquí los puse al revés, qué menso. Sí, el W neto de entrada es este, que son los 4 kilojoules. Y el QL, que también nos los da el problema, pues son 760 kilojoules sobre minuto. Lo mismo, hay que hacer una conversión. Ya depende si lo quieren pasar a kilojoules sobre minuto o a kilowatts. Entonces, bueno, no hay problema. Entonces, en este caso, lo que hice fue ahora pasarlo inversamente a kilojoules sobre minuto. Entonces, 4 kilowatts, lo que hice fue eso. 1 minuto equivale a 60 segundos. Y entonces, pues bueno, es multiplicar los 60 por los 4, que son 6 por 4, 24, 240, que nos da kilojoules sobre minuto. Y entonces se suman haciendo 1000 kilojoules sobre minuto, o si quisieran, en kilowatts también, da igual en cuál lo hagan, pues lo mismo, ¿no? Los 1000 kilojoules sobre minuto, y entonces me tengo que deshacer del minuto. Entonces, 1 minuto tiene 60 segundos. Y entonces no es más que dividir entre 60, ¿no? Entonces 1000 entre 60 nos da 16.66. Y eso haría que tuviera minuto con minuto, se eliminan, y entonces tendría kilojoules sobre segundo, y el kilojoules sobre segundo es kilowatt. Entonces esos dos resultados son equivalentes, como ustedes quieran, ¿no? A menos que el problema, ¿no?, se los pida en alguna unidad específica, pues los kilowatts son las unidades que nosotros tendemos a utilizar, ¿no? ¿Alguna duda de este ciclo refrigerante? No, profe. No. Va. No. Bien. No. Entonces, el otro ejemplo dice que se requiere mantener una casa a 25 grados. Se cree que la casa pierde calor a una tasa de 90,000 kilojoules sobre hora. Entonces, ahora aquí es sobre hora. Esta parte de que se cree que una casa pierde, pues se trata de haber mediciones estándares, pero ahí sí depende mucho de los materiales con los que esté construida la casa, el tamaño, volúmenes, grosor de paredes, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, dice, se quiere mantener esto, es decir, se quiere mantener a 25 grados, pero la tasa de pérdida de calor es a 90,000 kilojoules.
y afuera la temperatura está a menos 2 grados centígrados. Entonces, en este caso nos dan el COP de HP. Es claro que tenemos que utilizar un ciclo de una bomba de calor o lo que es equivalente a una ¿cómo se llama lo que les acabo de decir? Calefacción. Bien. Entonces nos piden determinar la potencia que necesitaría nuestra bomba de calor y la tasa a la que se extrae calor del aire frío exterior. Entonces, pues para el inciso A, nosotros aquí tenemos la pérdida de calor, lo que significaría en este caso QH, y tenemos el COP directamente. Bien, entonces, en este caso, pues, QH punto sobre el COP, pues directamente, es decir, 90,000 kilojoules sobre hora entre 2.5, pues es igual a 36,000 kilojoules sobre hora. Luego, el inciso B nos pide la tasa a la que se extrae calor del aire frío, entonces eso quiere decir que es QL. QL. Punto, claro, ¿no? Entonces, igual de la misma fórmula que habíamos tenido anteriormente, sabemos que el W neto, la original, que es la misma que había aplicado, W neto, pues es igual a QH menos QL. O en su forma diferencial también. Así. Entonces, pues no hay más que despejar directamente QL, que es el que nos están pidiendo, pasando el QL sumando, el W neto restando. Y una vez realizado eso, pues no hay más que operar nuevamente, que son los 90,000 kilojoules, que es el QH, que es este, menos el W neto, pero el W neto ya lo habíamos calculado como 36,000 kilojoules sobre hora, dándonos un total de 54,000 kilojoules sobre hora. Bien, aquí la parte interesante de este problema es que el calentador, esto se logró a través de un calentador, que es lo que les decía, que es un calentador a través de un sistema que tiene un refrigerante y hace todo el ciclo termodinámico y etcétera, etcétera. Para que se den una idea, si ustedes pusieran un calentador que tiene una resistencia eléctrica, requeriría, en lugar de requerir para mantener la casa a 25 grados centígrados, requeriría que aquí es kilojoules sobre hora, requeriría 80,000 kilojoules sobre hora para lograr el mismo cometido. O sea, cuando en este caso, el QL de 54,000 kilojoules sobre hora, para lograr el mismo efecto, la resistencia eléctrica requiere de más energía. ¿Por qué? La diferencia es que con nosotros en estos ciclos tenemos esto que es el COP. El COP nos dice que de una unidad de energía la puedo transformar en 2.5 unidades de calor. Y la resistencia tiene el problema de que es 1:1. La energía eléctrica, una unidad de energía eléctrica la transforma en algo semejante a una unidad de energía de calor. Semejante. Entonces, comúnmente por eso las resistencias eléctricas no convienen para dar calor, por lo que estoy poniendo. Comúnmente se requiere de más energía para hacer lo mismo. A pesar de que nosotros tenemos ciclos termodinámicos altamente ineficientes, resulta que son más eficientes que convertir electricidad en calor, a pesar de que la conversión de electricidad a calor se pueda lograr casi al 100%. Entonces, pues es algo bastante bueno saberlo, porque razón por la cual conviene más una estufa de gas. La estufa de gas, aunque el proceso de conversión térmico sea más ineficiente, lo que tenemos de poder calorífico del gas,
lo que hay acerca del costo, del costo del gas, siempre es muchísimo más barato que las resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas requieren de mucha energía para subir temperatura, lo cual es lógico, porque a final de cuentas una resistencia eléctrica, su idea es oponerse al paso de la corriente. Entonces, una resistencia se opone al paso de la corriente, pero en ningún momento te dice que su principal propósito de una resistencia sea oponerse al paso de la corriente. Te está diciendo que el principal propósito es oponerse al paso de la corriente, no aumentar temperatura cuando pasa corriente. Entonces, lo que se está haciendo